Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bueno, hoy le puse color a la pizarra y les voy a hablar sobre el factoreo de un número. Pregunta, ¿Sí? ¿de qué sirve que los chicos aprendan sobre factoreo? Bueno, ahora se los voy a explicar. Bien, bueno, a la pregunta que me acaba de hacer Jesús, ¿para qué les sirve a ustedes factorear? Bueno, quiero que sepan que ustedes factorean o utilizan esta operación en la vida cotidiana muchísimas veces. Les doy un ejemplo. Cuando ustedes, un ejemplo muy sencillo, ¿no? Cuando en casa por ahí, no sé a quién le tocará, ¿no? Pero a alguno le tocará ordenar los cubiertos. Sí, ordenar los cubiertos. Y ustedes me dirán, ¿qué estás diciendo, Cecilia? Ordenar los cubiertos porque van a agrupar, ¿sí? Todo el cajón de cubiertos, ustedes los van a agrupar de acuerdo a si son cuchillos, tenedores, cucharas. Cucharas pequeñas, ¿sí? Las cucharas de postre. Y ustedes ahí están agrupando, ¿sí? Están dividiendo todo ese sustantivo colectivo de cubiertos, lo están dividiendo en sus características comunes, ¿sí? Es un simple, es un simple ejemplo donde en la vida cotidiana ustedes factorean, ¿sí? Otro ejemplo que les puedo dar es, por ejemplo, valga la redundancia, este, cuando en el aula la seño les pregunta, bueno, a ver, ¿cuántos hinchas de Boca hay? ¿Cuántos hinchas de River hay? ¿Sí? Entonces se van a agrupar, ¿sí? O sea, se van a dividir de acuerdo al equipo de fútbol del que sean hinchas. Ahí tienen otro ejemplo de factoreo. ¿Sí? Y obviamente esta operación matemática la utilizamos mucho en la materia matemáticas, ¿sí? Así que bueno, dicho todo esto, vamos a hablar de lo que es factorear, señor. Entonces, factorear un número es expresarlo como producto de factores primos. Esto es muy importante. La última parte que dice factores primos y expresarlo como producto. ¿Qué significa? Que yo voy a reescribir un número, ¿sí? Utilizando factores primos. Por eso es que en la asignación anterior estuvimos practicando múltiplos divisores, números primos, coprimos y los compuestos. Porque para factorear un número yo lo puedo hacer, ¿sí? Expresarlo como una multiplicación de factores primos. Si ustedes me preguntarán o me dirán, no entiendo, ¿a qué te referís? Y bueno, por ejemplo, ¿sí? Yo acá les escribí una de las formas para factorear un número, ¿sí? Factorear un número significa que lo voy a dividir, ¿sí? Y que voy a dividirlo y expresarlo como producto de factores primos al final. Entonces ahora yo voy a dividir. ¿Cuál es el primer número primo que tengo? ¿Sí? Del 0 al 10, por ejemplo. Vamos a empezar a dividirlo por el 2 al 64, ¿no? 64 dividido en 2, ¿sí? 64 dividido en 2 me da 32, ¿sí? El 2 es un número primo, entonces empecé bien. Al 32 lo voy a dividir en un factor primo también, que será el número 2, ¿sí? 32 dividido en 2 es 16, ¿sí? Al 16 lo voy a volver a dividir en 2, que es otro factor, que es el mismo factor primo. 16 dividido en 2 es 8, ¿sí? Y voy a seguir. 8 dividido en 2 es 4, ¿sí? 4 dividido en 2, ¿sí? Es 2. Y 2 dividido en 2 es 1. Acá terminé el factoreo del número 64. Fíjense cómo utilicé, ¿sí?
factores primos para dividirlo. Pero vos me dijiste, señor, que hay que expresarlo como producto de factores primos. Sí, exactamente. Yo ahora, una vez que hice el factoreo, ¿sí? Voy a expresarlo al 64, va a ser igual al producto, ¿sí? De sus factores primos. O sea que voy a escribir el 64, pero al lado lo voy a reescribir como producto de factores primos. Entonces, yo acá podría poner 2 por 2 por 2. ¿Cuántos son? 6. Por 2, por 2 y por 2. ¿Sí? A su vez, esto, ¿sí? Ustedes saben qué pasa cuando yo tengo repetición de factores en una multiplicación. ¿Cómo lo puedo reescribir también? Bueno, el 64 también lo puedo reescribir, ¿sí? Con lo que se conoce, que ustedes lo tienen así, clarísimo, una potencia. 2 a la sexta potencia, ¿sí? Y acá acabo de factorear el número 64. De eso se trata el factoreo cuando dice que lo voy a reescribir al número como producto de factores primos. Siempre que yo voy a factorear un número, tengo que utilizar solamente los factores primos, ¿sí? Vamos con otro ejemplo y otra forma de factorear. Esta es una forma de factorear, ¿sí? No tiene nombre, es una forma de factorear. Acá sí, le puse yo que es un diagrama de árbol, porque es otra forma de factorear, pero es exactamente lo mismo. Voy a factorear el número 32, ¿sí? Y lo voy a reescribir como producto de factores primos. 32 dividido en 2, 16. Este es mi factor, ¿sí? 32 16, perdón, bueno. Nadie es perfecto, nadie es perfecto. ¿Escucharon esa canción alguna vez? 16 dividido en 2 es 8, ¿sí? 8 dividido en 2 es, lo hago más cortito, 4. 4 dividido en 2 es 2. 2 dividido en 2, y me voy para arriba, es 1. Y acá termino, ¿sí? Entonces, todos los que están hacia abajo son factores primos. Es el 2. Consejo, tip. Para empezar a factorear un número, siempre que se pueda, obviamente, porque por ahí no se puede, arranquen con el número 2, que es el primer número primo, ¿sí? De los primeros 10 dígitos que tienen en la recta numérica, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a reescribir el 32? El 32 lo voy a reescribir como el producto de factores primos, en este caso, el número 2, ¿sí? Y como acá tengo una repetición, ¿sí? De factores, al 32 lo voy a reescribir como 2 a la quinta, ¿sí? Bien, entonces uno puede factorear de diferentes maneras. Por lo general, ¿sí? Vamos a utilizar esta manera, porque el diagrama del árbol se va todo para arriba, para abajo. Esta es más sencilla y no ocupamos tanto espacio. Así que, bueno, ahora vamos a tener en cuenta otros ejemplos. Bueno, y para terminar, ¿sí? Les voy a hacer el famoso recuérdame, ¿sí? Vamos a recordar qué es un factor, porque claro, ustedes me dicen, estamos hablando de factorear, y vamos a recordar, porque por ahí alguno está medio flojinguis y no lo recuerda, ¿sí? Un factor es cada uno de los números que se multiplican para formar un producto. Entonces, acá les puse un ejemplo. 14 por 2 es 28. Cada uno de estos dos números, el 14 y el 2, se llaman factores,
¿sí? Y son los números que voy a multiplicar para obtener el 28, que es el producto. Entonces, esto no se lo tienen que olvidar. Ojito, ¿eh? Muy bien. Recuérdame. Genial. Bien. Ahora les escribí otros ejemplos, ¿sí? Vamos a factorear otros ejemplos. Presten atención. Vamos a factorear el número 30. Vamos a arrancar por el 2, que es nuestro primer número primo, ¿sí? 30 dividido en 2 es 15. ¿Sí? 15 no lo puedo dividir en 2 porque la división no me da exacta. Ya lo sabemos. Entonces, acá, ¿cuál es el segundo número primo que le sigue al 2? El siguiente, el 3. 15 dividido en 3 es 5. ¿Sí? El 5 es un número primo. Oh, casualidad, señor. Entonces, 5 solamente lo puedo dividir por él mismo y por 1. Entonces, 5 dividido en 5 es igual a 1. ¿Sí? Fíjense cómo al 30 lo vamos a reescribir como producto de sus factores primos, 2, 3 y 5. O casualidad, son los 3 primeros números primos, ¿sí?, de nuestra recta numérica. Entonces, el 30 es igual a 2 por 3 por 5. Vamos con el 27. ¿A 27 no lo puedo dividir en 2? No. Lo puedo dividir en 3. 27 dividido en 3 es, yo Fede, 9. Muy bien. Al 9 lo puedo dividir en 3 y me da 3. 9 dividido en 3, 3. El 3 es un número primo, entonces lo puedo dividir por él mismo y por 1. 3 dividido en 3 es 1. ¿Sí? ¿Cómo reescribo el 27? 27 es igual, y acá yo ya puedo poner 3 al cubo. 3 al cubo. Porque ustedes saben que 3 al cubo es 3 por 3 y por 3. Vamos con el 343. ¿Sí? El 343 lo vamos a dividir. No podemos empezar por el 2 porque termina en 3. No podemos empezar por el 3 porque no es divisible en 3. ¿Sí? Pero yo, Fede, me diría, es divisible por 7, señor. Yes. Yes, Fede, yes. 343 dividido en 7 es 49. ¿Sí? Bien ahí. 49. ¿En cuánto lo voy a dividir? En 7. 49 dividido en 7 es 7, señor. 7 dividido en 7 es 1. Por lo tanto, 343 es igual a 7 por 7, 49, por 7, 343. Vamos todavía. Entonces, voy a borrar acá para tener más espacio. El 343 fue factoriado, ¿sí?, por el número primo 7. 7 al cubo. Vamos con el 28. Al 28 puedo arrancar con el número 2. ¿Sí? 28 dividido en 2 es 14. 14 dividido en 2 es 7. El 7 es un número primo, por lo tanto va a ser divisible por el mismo y por 1. 7 dividido en 7 es 1. Terminó el factoreo. ¿Sí? No se hace esa rayita, la hice yo de canchera. No sé por qué me hago la canchera, la verdad. Perdón, chicos. Pero estoy de buen humor. ¿Qué va a hacer? Salió el sol, por eso debe ser. 28 va a ser igual a 2 al ¿cuánto? Al cuadrado por 7. Ahora, vamos a ver si lo puedo hacer. Tiki, 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 tiki. Bien. Observen cómo, ¿sí?, hemos factoriado de diferente manera. Bien. En el caso del 30 no hay factores repetitivos, por eso no hay un cuadrado o un cubo. ¿Sí? En los demás, en los otros, sí. Bueno, con esto vamos a arrancar por ahora. Y nada, les mando un beso grande. Nos vemos la próxima. Espero que entiendan y ya saben, ¿sí? Cuídense, lávense las manos, ¿sí? No jueguen tanto al Fortnite, chicos. Paren un poco. Porfis. Abrazo, los quiero mucho. Los extraño mucho también.